Hay mucha gente que se siente bien, ¿verdad? Ajá. Pero la mayoría estamos mal. A todo el pueblo salvadoreño lo tienen amenazado con el régimen de excepción. ¿Qué opinas sobre Nayib Bukele? No, voy a reservar el comentario, de verdad. Si llega a decir algo en contra del gobierno, lo llegan a traer con el régimen. Es mentira, siempre hay la mala propaganda. Todo su gobierno ha sido excelente. ¿Ustedes votarían por él nuevamente? Nayib Bukele, si tú no vives debajo de una piedra, seguro que has escuchado hablar de él, aunque sea una sola vez. Hoy salimos a las calles para preguntarle a las mismas personas de aquí, de El Salvador, a ver qué piensan sobre este personaje. Y ahora que estamos en las elecciones, a ver si votarían por él como su próximo presidente. Así que abróchate los cinturones y bienvenidos a otra ruta. En el extranjero, Nayib Bukele se ha dado un buen nombre y se ha dado a conocer por todo lo que ha hecho aquí en este país, El Salvador. Es tanto así que otras naciones latinoamericanas han intentado copiar su plan y su manera de cómo él rige este país. Ahora bien, esto va aún más allá, porque le han dado un sobrenombre y es el Ángel de Latinoamérica. Por otro lado, aquí en El Salvador hay algunas personas que piensan un poquito diferente y tienen otra opinión. Pero ¿por qué será eso? ¿Será que los noticieros nos han estado mintiendo? Nosotros los extranjeros podemos opinar sobre el tema todo lo que queramos, porque aún así, como somos extranjeros, no sabemos la verdad. Así que hemos venido aquí para preguntarle a los mismos salvadoreños qué opinan ellos sobre este tema, ya que ellos son los que están viviendo este gobierno en carne propia. Queremos hacer ese experimento para ver más o menos cómo están las opiniones de las personas, especialmente en este tiempo que hay elecciones. Y vamos a poner todas las respuestas que nos den. No vamos a ir ni por un partido ni por el otro. De hecho, mientras Julio estaba hablando, hay alguien que estaba diciendo que quería participar, que quería dar su opinión. ¿Qué usted opina primeramente acerca de Bukele? Pienso que está haciendo un buen trabajo. Ay, que es un buen presidente para nosotros. ¿Sí? Sí. ¿Qué piensa usted acerca de Bukele? Como está haciendo cosas buenas, ha hecho más cosas malas que buenas. ¿En serio? Sí. La mayoría estamos mal. ¿Cómo así? ¿Cómo? Explícame por qué. Hay mucha gente, por lo menos en los cantones, que los otros gobiernos les daban sus 50 dolaritos al adulto mayor y todo eso. El señor Bukele los ha quitado. ¿Le ha quitado todo? ¿Cuántos ministerios no ha quitado? Profesores y todo eso. Yo trabajé en la policía 27 años. Ajá. Los echó a la mierda y no los dio ni 5 de indemnización. Entonces, mucha gente se siente mal. Y así, donde quiera, hay mucha gente, la de él, de los rangos de él, están bien. Ok. Porque ahorita la policía la tiene comprada, al ejército lo tiene bien comprado, eso no se sienten mal. Pero yo ya viejo, así, no me dan trabajo. Lo que sí ha hecho bien, y yo le agradezco y ¿Sí? todo eso, la delincuencia. Sí, la verdad que ha sido un cambio bastante drástico. Ya se puede andar uno en las calles tranquilamente. No podíamos sacar el teléfono, no podíamos pasar con los niños por ahí. Por él hay muchos cambios. O sea que anteriormente nosotros no pudiéramos haber andado con la cámara así. No, ¿No? usted se paraba ahí, pasaba y se la pasaba llevando. Wow. En la noche, usted anda por aquí. Yo antes no pasaba aquí porque aquí daba miedo. Esta zona de aquí era bien conocida por la delincuencia. Esa zona era conocida por la delincuencia, a pesar de que parece ser una zona turística. Ahora es una zona turística, porque antes No. no. Pero también ha metido gente inocente que tal vez no tiene que ver Ajá. en eso. Te cuenta que ha metido presos que solo porque es primo o sobrino de aquel delincuente lo ha metido preso. Tal vez él no está involucrado en nada. Ahora, como digo, el que la debe, que la pague. También hay cosas que usted dice, bueno, ese tipo de cosas no me gustan a mí. Pues por ahorita yo no. Por ahorita lo veo. no. La economía está Ajá. malísima, está Ok. carísimo, en la canasta básica está carísimo todo. La economía se puede decir que sí, está un poco dura, ¿va? Hay muchas personas que también se expresan un poquito negativo de él acerca porque dicen que la economía no la ha podido mejorar y ese tipo de cosas. ¿Qué usted opina acerca de eso? No va a ser de un día para otro todos los cambios. Tiene que ir poco a poco. Ahora mismo estamos con eso de la reelección. ¿Usted votaría por Bukele o no votaría por Bukele, por lo que usted acaba de comentar? Eso no se lo puedo decir, disculpe, porque ya pues, uno tiene que hacer lo que va a hacer. Sí. ¿Vas a votar a favor o en contra? Sí, no, yo voy a estar a favor para seguir en este cambio, ¿va? Porque antes nos vendían un cambio, que iba a haber un cambio y nunca hubo un cambio. Y se votó porque hubiera el cambio y no hubo. Entonces cuando él entró
se vio el cambio que sí, verdad, empezó a desarrollar el país. ¿Usted votaría por él o por otro partido? Por él mismo. Por él mismo. Sí, porque no queremos que venga lo pasado otra vez. Claro. Queremos que esto siga cambiando, que haya otro futuro para los niños, ya que nosotros vamos de paso, pero a los niños vienen y que haya algo bueno para ellos. Claro. Tal vez va a ganar, pero tal vez raspadito. ¿Sí? ¿Cree que es raspadito? ¿Cree que hay muchas personas que quieren que él no gane? Hay muchas, hay bastante en contra. Por lo menos la gente pobre es la que está en contra. O sea, usted está diciendo que prácticamente él es favorito entre las personas que son de media clase y alta clase. Y las personas pobres, la mayoría están en contra de Bukele. En contra de él. Bueno, Orteos, como acaban de escuchar, algo que me llama la atención de todo esto es que se dice que Bukele sobre todo es un presidente bueno para la clase media y la clase alta, pero no tanto para la clase baja. Queremos saber qué opinas tú de eso. Déjanos saber en los comentarios si es así o no. Ya hemos hablado con diferentes personas y hemos escuchado diferentes opiniones, tanto positivas como no tan positivas. Pero queremos movernos de acá para ver si encontramos otro tipo de personas. Así que sigamos a otra plaza. Vamos ahora a la Gerardo Barrios, que es donde está la Vinaes, a ver qué dicen por allá. La otra plaza queda solamente a una cuadra, así que vamos caminando y de momento si encontramos a alguien en camino, aprovechamos y también le preguntamos algo. ¿Qué piensas de Nayib Bukele? Que es un buen presidente, es el único presidente que ha hecho mejor el país. ¿Sí? De todos los que han estado. Está buen presidente, muchas cosas buenas hechas, mejor, ningún presidente había hecho como los demás. ¿Sí? Buenísimo, como estamos con este presidente. ¿Qué nos puede decir acerca de la seguridad hoy en día en El Salvador? No le digo, está mejor, buenísimo. No, como tiempos anteriores que era bien peligroso, ya no, está mejor. Sí, ha mejorado. Ha mejorado. ¿Por qué ha mejorado? Porque todo está más seguro. Sí. Puedes salir y caminar en todos lados y ya no tenés ningún problema para salir. Sí, con más seguridad, en la noche más que todo. Ah, te gusta mucho andar por las noches, sé que haces por las noches. Mándale un mensaje a tu mamá y dile, mami, yo estoy en las noches haciendo qué. No, estoy para la casa. Ah, es juiciosa. Ruteros, y verdaderamente no me sorprende tanto que la mayoría de las personas hablen sobre la seguridad que se experimenta hoy en día aquí en El Salvador, ya que el presidente Nayib Bukele llegó al poder con una propuesta clara y era librar al país del poder de las maras. Y yo también puedo hablar como turista de cómo me siento caminando por aquí, por las calles del San Salvador. Verdaderamente no he tenido ningún tipo de problema. O sea, cuando yo llegué al país, si ustedes están siguiendo esta serie de videos que estamos haciendo sobre El Salvador, ya se habrán dado cuenta que yo he dicho en varios videos antes de llegar a El Salvador de que tenía un poquito de miedo porque no sabía qué esperarme. No sabía si verdaderamente el cambio que todo el mundo hablaba era cierto, ya que personalmente cada vez que yo escucho Latinoamérica en general, ya sé que tenemos ciertos problemas de seguridad, pero aquí me he sentido bastante seguro. Es tan tal que he salido por diferentes barrios con mi cámara, con mi teléfono, con todos mis aparatos y no me ha pasado nada. Ni siquiera he sentido el reflejo de que me podría pasar algo. O sea que ese punto verdaderamente está 100 de 100. No hay nadie, pienso yo, que pueda decir lo contrario. Porque no sé cómo se vivía antes, pero según lo que he escuchado de las personas que sí han hablado y que se han vivido aquí, hay una diferencia abismal, del cielo a la tierra. Así que en cuestión de seguridad estamos 10 de 10. Yo le voy a decir una cosa. Esta es una cortina de humo. ¿La seguridad? Sí. ¿Por? A los líderes de las pandillas los sacaron por la frontera. Ya los tiene capturados y los tiene Estados Unidos, ya los capturaron en México. ¿Quién los sacó? Unos del gobierno. Este es un riesgo que uno se toma en decir todo esto, porque el gobierno, a todo el pueblo salvadoreño lo tienen amenazado con el régimen de excepción. Que si llega a decir algo en contra del gobierno, lo llegan a traer con el régimen. ¿Usted no está de acuerdo con el régimen? Le voy a decir que no. ¿Por qué? Lo primero, que se lo están ocupando para amenazar a la gente, así como a todos los vendedores ambulantes que andan en las calles, que si los agarran, se los llevan con el régimen. No son delincuentes, son gente que andan buscando para su comida, son personas que a nosotros ya de viejos ya no nos quieren dar trabajo. Entonces hay que rebuscarse, no andar haciendo delincuencia, pero estos señores si lo agarran vendiendo en la calle, lo ponen con el régimen
y eso no es correcto. Alguien nos acaba de comentar de que Bukele es un buen presidente para la clase media y la clase alta, pero no tan buen presidente para la clase baja. ¿Qué opina usted acerca de eso? Hay que cada quien se siente bien o se siente mal con lo que él ha hecho, pero anda en buenos pasos, no tiene problemas con nadie. Ahí el que anda en malos pasos se le ha cagado. ¿verdad? Y si hablamos de la economía, ¿ha mejorado, ha empeorado o sigue igual? No, sigue igual. Okay. ¿Por qué sigue igual? Porque las cosas, si le subís al salario mínimo, te incrementa la canasta básica el doble o el triple. Pues yo siento que sí ha mejorado. ¿Sí ha mejorado? Sí ha mejorado bastante. Está regular. Está regular. ¿Cuáles son las cosas que usted piensa que todavía se puede mejorar hoy en día en ese gobierno? Van los empleos, la de las judías con los empleos, entonces no hay. Buscando trabajo ando. ¿Sí? ¿Por qué no puedes encontrar? Porque en sí no hay mucho trabajo. O sea, no sé, es difícil que a veces que a un joven le den trabajo. Pero entonces, ¿en qué sentido tú encuentras que la economía ha mejorado si no hay trabajo? O sea, para la demás gente, o sea, siento yo. La verdad, hasta con los lisiados de guerra y los veteranos de guerra se está viendo eso, porque a nosotros siempre tenemos 14 años que nos están dando un bono como a Hinaldo y hoy este año no los quisieron dar, se lo robaron, porque a nosotros nos dan una indemnización por la lesión, no nos dan pensión, compensación de lesión se llama. Y ahora todos los insumos de los lisiados de guerra, antes los daba la Unión Europea, ahora los chinos. Son cosas chinas que no sirven, que solo son para 2 meses. Mostrame esos bastones, son chinos estos bastones, estos no sirven. Lo que el Fondo Lisiado tenía, este gobierno lo agarró para hacer campaña política, que salió a regalarlos a todos los pueblos y decían que el gobierno, que el presidente los regalaba. No, son insumos que anduvieron regalando de los lisiados de guerra, como sillas de ruedas, bastones, muletas, andaderas y sillas de baño para los amputados. Y ahora que el presidente se ha vuelto a postular para las elecciones, ¿votaría usted por él o no? Sí, claro, que siga ganando él, que gane. No, está bien por él. ¿Sí, por él? ¿Por Sí, qué? porque mira, cambio. Menos la seguridad va. Ok. Pues yo va a ser la primera vez que voy a votar. ¡Ajá! ¿Es tu primera vez votando? Sí. Y lo vas a hacer por él. ¿Por qué? No sé. ¿Vas a votar y no sabes por qué? No, es que, pues, porque pues, el país ha cambiado mucho con él, entonces siento que sí. Entonces, ¿ustedes consideran que en los próximos 4 años puedan haber cosas mejores? Sí, puede ser. Ahora justamente que está lo de las elecciones otra vez, ¿votarías tú por Bukele o por otro partido? Ah, obviamente por Bukele, ¿Sí? obvio, sí. ¿Por? Porque sí, o sea, en sí por él ha mejorado todo, literal todo. O sea, no tanto la economía, pero sí lo demás, en la seguridad y en todo eso sí. Entonces, ¿usted votaría por él o no? No, nunca he votado por él. Le voy a decir por qué. ¿Quién fue el que financiaba la guerrilla en aquel entonces de la guerra? El papá de él, de Bukele, le vendía las armas a Chafi Handal, las armas que traficaba. De ahí fue donde él se hizo millonario. Ahora él dice que los acuerdos de paz fueron una farsa. Yo soy veterano de guerra y nosotros peleamos para no ser esclavos. Porque si nosotros no hubiéramos peleado la guerra, fuéramos como Cuba, como Nicaragua. Que ahora hasta los padres, a los curas, están metiendo presos por predicar la palabra de Dios. Y eso va a suceder aquí si el pueblo salvadoreño no se pone listo. Algo que me llama la atención es que en el extranjero casi todo lo que escuchamos de Nayib Bukele y de lo que está pasando acá son cosas positivas, que no está nada mal, es muy bueno. Pero en nuestras entrevistas, ahora que estamos caminando por acá, ya han escuchado cosas positivas y negativas. Yo pienso que eso se debe mucho a que cada uno cuenta cómo le fue en la fiesta. O sea, si algunos son afectados por la economía, van a hablar mal de la economía. Si algunos eran antes más afectados por las pandillas y por la delincuencia y ese tipo de cosas, también van a hablar mucho más de que ahora es mucho más seguro. O sea, que no debe sorprender de que haya opiniones de ambos lados. Pero déjenos saber en los comentarios qué opinan ustedes acerca de las respuestas que están dando nuestros entrevistados. Ahora sí, y antes de que tú sigas, déjame poner algo claro. Nosotros estamos en la calle, nosotros no estamos ni a favor ni en contra de nadie. Sencillamente hemos salido a las calles y preguntarle a personas random lo que ellos piensan. No tenemos personas planificadas, no tenemos, qué sé yo, gente que ya hemos hablado, no. ¿Y por qué digo esto? Porque en otros países donde hacemos lo mismo, que vamos y salimos a la calle y preguntamos, siempre dicen, no, pero ustedes solamente preguntan a cierta clase de personas. No, nosotros estamos preguntando a las personas que están caminando por la calle, las personas que están transitando ahora mismo por donde nosotros estamos. Exacto. Así que
Lo que están viendo en este video es sencillamente la verdad y no estamos sacando ningún tipo de respuesta de lo que nos están dando. Todo está a lo crudo. ¿Qué opinas sobre Nayib Bukele? No, voy a reservar el comentario, de verdad. ¿Por qué? Es que no puedo decirlo. ¿Por qué? Porque no. ¿Es una opinión sincera? No puedo. Ok, ¿qué opinas sobre el país? ¿Cómo está la seguridad hoy en día? Bien, a comparación a cómo estuvo en años anteriores, quizás algo bueno que yo veo es que quizás, bueno, no quizás, sí ha mejorado un montón. Y quizás la infraestructura, más que todo de la capital, pues mejoró un montón. Una preguntita. ¿Qué opinas sobre Nayib Bukele? El mejor presidente que ha llegado a El Salvador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la seguridad ha mejorado bastante. Andamos más seguros en los parques, somos más libres y antes pues ni salir de las casas podíamos, del barrio, porque si ya pasábamos a otro barrio, digamos, ya había inseguridad. Yo opino que si bien ha hecho cosas buenas, hay un montón de cosas que había prometido que iba a hacer. En medio de la pandemia, de un día para otro, siento que hay cosas como que se le olvidaron, que las dijo, como que las cambió y eso a mí no me pareció. Pues un excelente presidente. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno de este gobierno según tú? Lo bueno es que podemos andar aquí tranquilos, ¿verdad? Sin miedo a pandillas ni nada de eso. Entonces, ¿tú encuentras que la seguridad ha mejorado en ese caso? Sí, mucho. ¿Qué opina usted acerca de Nayib Bukele? En algunas cosas sí no estoy tan de acuerdo ni en desacuerdo, que se puede decir. Sino que yo soy como un punto medio donde no se quisiera meter tanto en eso. En ciertos puntos sí está haciendo cosas bien, que se puede decir, que sí uno diga, wow, qué bien. Pero en otra es como que a lo lejos uno dice, podrían causar estas ciertas cosas. ¿Puedes dar un ejemplo? Ahorita vengo de un lugar donde, sí se necesita un cierto apoyo, pero a la vez es como que no escuchan muy bien de ciertos lados donde sí realmente lo necesitan, sino que escuchan más sobre donde, ¿cómo puede decir? Como dar como una pantalla al país, en vez de ciertas zonas donde no es tan concurrida, pero sí se necesita el apoyo. ¿Eso es lo que más le gusta al gobierno o hay otra cosa que más le gusta? Ha mejorado bastante en infraestructura también, como podemos ver aquí la Biblioteca Nacional. Sí, parques, las calles. Sí. Bueno, yo al centro tenía un montón de no venir y ha cambiado un montón. Igual un montón de calles, cosas que se han mejorado. Y todavía falta porque siento que hay un montón de cosas que se pueden mejorar y se han concentrado en cosas que nada que ver. Ay, me encanta tu acento. Gracias. Sí, primera persona que dice que le gusta mi acento. Me encanta. ¿De dónde usted cree que yo soy? ¿De Puerto Rico? No, casi, está cerca. ¿De dónde eres? ¿De Dominicana? Soy dominicano, Eso. sí. Ustedes son de aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo ustedes han percibido la seguridad de aquí a 4 años atrás? Está perfecta. ¿Ha mejorado mucho? Sí, antes no podíamos andar por aquí, sí, tranquilo. Ok. Ibas con miedo, te guardabas el celular a otro lado, lo dejabas en la casa. Y ahora hemos tomado otras decisiones con respecto a la seguridad. Sí. Hay cuestiones que hay que resolver, ¿verdad? Con respecto a la justicia, etcétera. Pero en promedio, la mayoría de las personas se sienten más tranquilas. ¿Es más o menos seguro en comparación a 4, 8, 10 años atrás? Mucho mejor que antes, sí. Bastante bien. ¿En qué? ¿Por qué? Menos delincuencia, puede salir más tranquilo. Sí. Por los cambios radicales que ha visto en el país también. Ok. Señores, y aquí caminando por la plaza nos encontramos con Viajando con Danielito, que tiene un canal de YouTube. Mi canal se trata de viajes así. Vamos a lugares nuevos que ha abierto el país de El Salvador con la seguridad que ha dado el país. Ya ustedes saben, vayan para allá y déjenle un comentario diciendo te vi en el canal de Otra Ruta. Ahora vamos a preguntarle a su padre. Cuéntame un poco sobre la seguridad. Si usted la compara de aquí a 4 a 8 años atrás, ¿es mejor, está peor o sigue igual? No, es diferente, la seguridad está excelente hoy en día porque, por ejemplo, aquí en el centro histórico usted puede andar hasta las 2 de la madrugada y no hay ningún problema. Sí. Y así hay lugares como centro histórico, así como algunas playas de El Salvador, que existe una mejor seguridad hoy. 100% la seguridad está garantizada en El Salvador. Se le agradece ahí al presidente Nayib Bukele por todo esto que está haciendo por nosotros los salvadoreños. ¿Y qué opinas acerca de la seguridad acá? Ahorita en la seguridad, hasta ahí yo me he sorprendido porque sí he visto que ya hay demasiado, porque yo vengo de Soyapán. Sí.
Y desde allá se viene viendo un montón de eso. También cerca de aquí, allá en San Salvador, más allá. Ya hay veces ni caminar tranquilo se puede porque ya uno se siente incómodo ver un montón de... Es mínimo, porque igual se ven casos de... Siento que solo es más controlado este tema de pandillas y ya. Por ejemplo, hace un montón no veía que se robara como en los semáforos porque eso era algo que se daba antes. Y esas últimas semanas se ha visto un montón de casos de eso, que era algo que yo la verdad me quedé como que no tendría que estar pasando porque se supone que ya no pasaba. Bueno, ruteros, o sea, lo que Shelvin está haciendo algunas entrevistas, yo he venido aquí a sentarme y miren lo que tengo detrás de mí. Miren qué preciosura de biblioteca. Y lo que quiero decirle es que si le está gustando este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y dejarnos un comentario, claro, hablándonos sobre el tema. Y también sugiriéndonos qué otro video tendríamos que hacer sobre El Salvador o sobre cualquier otro país. Así que sigamos. Para mantener todo eso tan seguro, también en ese proceso, con el régimen, con el estado de excepción, han caído algunas personas inocentes, se dice por ahí. ¿Qué piensas de eso? Pues igual, ¿verdad? Hay ventajas y desventajas. Lo importante es que han agarrado muchas personas que sí, debían mucho y todo eso, pero también han agarrado personas que no debían nada. O sea, hay ventajas y desventajas. ¿Y tú crees que es justo, de que por la seguridad de muchos paguen algunos pocos? No, la verdad que no es justo, pues, ¿verdad? Porque yo igual conozco muchas familias que los han agarrado y a veces no tienen nada que ver. O sea. Siento que en esto del régimen de excepción hay como un punto a favor y 2 puntos en contra, porque a favor sí ha mejorado un poco la seguridad del país. Por ejemplo, antes a mí me hubiera dado miedo andar aquí caminando por el centro, ahora no tanto, pero cosas que sí están en contra es que pues agarran gente inocente como dicen, porque hay personas que conozco, personas de conocidos que han caído en eso mismo por el régimen, porque siento que la policía a veces se agarra del poder y se aprovecha. Y también que han recortado un montón de presupuesto tanto para la parte médica como para la parte de educación en el país para ponérselo a esto del régimen y todo lo de seguridad. Sí, no estaría bueno que gente inocente es la que se esté yendo, pero algunos sí saben sobre esto, sobre cómo y qué tendrían que hacer, pero hay unos que no respetan bien las que se dicen. Yo, por mi ejemplo, como joven, he tenido problemas con mi hermano menor, ya que él se viste con ropa floja, holgada, así como... ¿Un pandillero dices? Ajá, algo así. Pero tampoco es solo porque lo vean con ropa así, es que se lo van a estar llevando, ¿no? Con todo eso que se ha implementado para obtener la seguridad, han caído muchos inocentes y muchas personas dicen que eso no está bien. ¿Qué opina usted acerca de eso? Yo no estoy muy seguro. Yo digo que el que está ahí es porque algo hizo. Sí. ¿Cuáles son esas cosas que tú dices, bueno, esas no son las cosas que yo encuentro positivo, que me gusta del gobierno, y esas son las cosas que no me gustan del gobierno? No, ninguno. Sí, todo su gobierno ha sido excelente. Pues lo primero es la seguridad, eso es lo que a todos nos ha gustado, ¿verdad? Y la otra parte es que lo de la economía sí es un poquito complicado, todo está muy elevado. Honestamente yo voté por él porque había prometido un montón de cambios, por ejemplo, para la comunidad LGBT, yo pertenezco a esa comunidad, y luego vino en una entrevista, si no mal recuerdo, que se la hizo Residente. Él como que todo lo que había dicho en su campaña política lo cambió y se hizo como, no, yo soy por la familia, creo en todo eso de las tradiciones, y fue ahí como que su discurso cambió por completo y varias personas nos quedamos como que esto no era algo que se me había prometido. Otra preguntita, la economía, ¿mejor, peor o igual? Al parecer está subiendo prácticamente, pero igual, trabajo, eso es lo importante. O sea que va mejor. Va mejorando pues, para la oportunidad de trabajo, el que quiere trabajar. Ok, Sí. Entonces tú dices que el que quiere trabajar va a encontrar trabajo. Sí. Ok, perfecto. ¿Y usted, mi doña? Sí, ha mejorado bastante la delincuencia. Ok. Sí, y trabajo también hay. Hay mucho más trabajo ahora. Sí, hay mucho más trabajo. Ok. ¿Qué opina hoy en día sobre la economía acá? ¿Cómo está la economía? Ha mejorado también, sí, gracias a Dios. La evasión de impuestos pues ha mejorado. Ya todo el mundo paga impuestos. Antes había mucha evasión de impuestos. Sí. Okay. Interesante. No, si lo de la economía sí está un poquito complicado. ¿Sí?
La economía ha mejorado bastante porque acordémonos que poco a poco se va desarrollando, no se va a hacer esto de un día para otro, sino de que necesitas un proceso, un tiempo para que el turismo se vaya desarrollando. Si el turismo se desarrolla, es lógico que la economía se va a desarrollar y muchas personas son favorecidas. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá en estos lugares muchos centros comerciales, muchas personas, grandes y pequeños empresarios que se han favorecido con el desarrollo turístico de la zona. Ahora sí me he sorprendido porque no había venido aquí al centro hace un buen tiempo. Y voy viendo un montón de personas, y tanto de aquí como de otros países. ¿Pero eso no te gusta? Sí, cada vez que salgo solo me quedo viendo, wow. Y después empiezo a ver un montón de gente nueva más. O sea, el cambio ha sido para bien entonces. Sí. Una de las cosas que hemos escuchado mientras estamos entrevistando un poco es que se dicen de que Bukele es un buen presidente para la clase media y la clase alta, pero no para la clase baja. ¿Qué opinas acerca de eso? Es mentira. Siempre hay la mala propaganda, la difamación. Ha sido un presidente para todos. A pesar de que él ha dicho que quiere hacer un montón de cambios y no quiere ser como los gobiernos anteriores, al final cae en lo mismo de, la clase baja solo le voy a dar una canasta básica para que estén felices. En eso es lo que estamos mal ahorita. Me ha ayudado mucho porque en el tiempo de pandemia sí ayudó bastante, o sea, ha sido parejo. Y eso sí no nos podemos quejar. ¿Qué es lo que tiene que mejorar el gobierno de Nayib Bukele, según tú? Siento que si quiere lograr llevar el país a un primer mundo, tiene que tratar de copiar los modelos de países de primer mundo. Siento que se está concentrando un montón en cosas con esto de que hay que seguir las tradiciones, hay que seguir las cosas como antes. Yo creo en la familia tradicional, yo creo en los valores de la religión. Y siento que un montón de los países que son de primer mundo no creen en eso, y su estado, se supone que El Salvador es un estado laico, pero la verdad él lo trata como que fuera un estado cristiano y no tendría que ser así. ¿Qué tipo de cosas hay que resolver? Tenemos que resolver el asunto económico, tenemos que resolver que nuestro sistema de salud esté un poquito más pila, ¿verdad? Sí. Con más abastecimiento, etcétera. Eso es algo que El Salvador siempre ha tenido que hacer, ¿verdad? Vamos arreglando las cosas en el camino, ¿verdad? Eso sería una meta siguiente, y el otro punto es la educación, ¿verdad? De muchos niños que ya no siguen en la escuela por millones de razones, y el bachillerato es complicado. ¿Usted es profesora? Sí, tengo una maestría en docencia universitaria. Mi mamá también es profesora. Siempre piensa en educación, ¿verdad? No, es que como habla ya sé, usted es profesora. Sí. Y, o sea, usted dice que a nivel de la economía todavía hay algunos retos. ¿En qué sentido? Yo no estoy diciendo que estemos terriblemente mal y que nos estamos cayendo a pedazos, no. A lo que voy es que todavía hay una brecha económica, cultural, en acceso a la información, en educación, que tenemos que todavía cerrar un poquito más. Pero ese es el chiste, ¿verdad? Claro. Siempre arreglamos una cosa y queremos arreglar más porque queremos ver nuestro país, nuestra ciudad de la mejor manera, y queremos dejarle a nuestros niños un lugar mejor. Y ahora que Bukele se está volviendo a postular para las reelecciones, ¿votarías por él o no? Claro, sí, sin dudarlo. Es que la verdad que sí ha ayudado bastante. Desde empezó lo de la pandemia, todo eso, con lo de los paquetes que anduvo dando a la familia, el dinero que anduvo dando. O sea, todo el mundo quiere a Nayib Bukele. ¿Volverías a elegir por él o por otro partido? No, por él no. O sea, siento que ya estuvo su tiempo y ya, pues siento que vendría bien otro tipo de cambio. No volver a lo mismo de antes, pero sí otra persona. ¿Ustedes votarían por él? Sí. ¿Sí? Él se ríe, él dice sí, claro. Como que te sientes representado, ¿no? Es que ha cambiado radicalmente el país, pues. Hoy te sentís libre, puedes andar donde tú quieras, salir a cualquier hora que vos querás y tranquilamente. Tus hijos están seguros, podría decir. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Y usted? Sí, votaría nuevamente. Bueno. ¿Votaría por Bukele, sí o no? Sí, votaría, porque ha sido un buen gobierno, ha trabajado bastante. Ahora que su presidente actual, Nayib Bukele, se está repostulando, ¿ustedes votarían por él nuevamente? No tenemos la misma opinión. Yo sí. Usted sí. Sí. Claramente. 100%. Usted no. 100%. ¿Por qué? Porque antes de las escuelas reclutaban a los niños. Y ahora ya no. Okay. Por eso usted dice Nayib 100% sí. Sí, 100% sí.
Yo quiero ver la plataforma. Tal vez porque como soy más estudiada, etcétera, ¿verdad? Quiero el sistema que se parezca más a lo socialdemócrata, porque esa es mi opinión, claro, ¿verdad? Ese es lo bonito de este país, que todos tenemos una opinión diferente, ¿verdad? Claro. Desde mi opinión, un sistema socialdemócrata nos va a hacer avanzar un poquito más. Pero sí va a votar. Por supuesto. Eso sí, ese derecho sí. Hay una persona aquí en este país que dio sangre porque una mujer votara. Y yo, como no voy a ir a votar, una falta de respeto. Prudencia Ayala, ella. Una falta de respeto no votar. Claro, si esa mujer murió para que yo votara. Okay. Claro que voy a ir a votar. Para ponerlos un poco en contexto, ella está hablando de Prudencia Ayala, una mujer salvadoreña que fue la primera mujer que se postuló como candidata a la presidencia en toda Latinoamérica, convirtiéndose así en una inspiración para que otras mujeres en Latinoamérica hagan lo mismo. ¿Tú votarías por él con todo eso que ha pasado o por la parte negativa que tocabas mencionar dirías que no? No, yo como dije, no estoy tanto ni a favor ni en contra. Y no me gustaría meterme en eso de las elecciones, a menos que ya salga de que digan que, así como para lo de cuidar urnas, están diciendo de que si no van les ponen una multa. ¿Cuidar urnas qué es exactamente? Cuando son las elecciones hay ciertas personas que tienen como un traje que les dicen, vaya, pasen por aquí para que vayan a votar. Son los que andan como cuidando más o menos a dónde están los puntos donde tienen que ir a votar. Hay que meternos en una página donde nos dice, tenemos que poner nuestro número de DUI, que ahí esa misma nos dice que sí tenemos que ir a cuidar o que no. Oh, ya entiendo. Si han sido elegidos o no. Y si no van y ya han sido elegidos, cae la multa. ¿Y eso es obligatorio? Ahora que Nayib Bukele se está repostulando, ¿usted volvería a votar por él? ¿O usted votaría por él? No, claro que sí, excelente, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí quien va a decidir es la población, el pueblo. Si el pueblo decide reelegirlo, pues en sus manos está que él vuelva a ser el presidente de nuevo de los salvadoreños. Bueno, ruteros, como podemos ver, el pueblo salvadoreño aparentemente tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere. Dentro de algunos días, las elecciones se estarán celebrando en este país. Y si tomamos este video como base, pues ya tenemos una idea de cómo pueden acabar las elecciones. Suscríbete y dale like a este video para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que vienen. Así que nos vemos en la próxima ruta.